Continuamos con la serie de predicaciones expositivas de la carta de Pablo a los Romanos, serie que hemos titulado El Evangelio Eterno, de la culpa a la gloria. El pasaje que hoy tenemos por delante es Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Son 5 versículos muy preciosos, como les dije al principio. El título de este sermón es Los frutos de la justificación en Cristo. Así que me acompañan, lo leemos detenidamente, son pocos versículos. Dice así el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero con esta pequeña aproximación al pasaje, claramente Pablo ahora ya pone de relieve las implicaciones que tiene estas verdades que él viene desarrollando del Evangelio. Durante todo el recorrido que hicimos de Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 4, dijimos, el corazón del Evangelio. El Evangelio en su máxima expresión, desde el principio ya de esta carta, venimos diciendo que este es un tratado teológico del Evangelio. Pablo nos mostró que el hombre se salva por obras. No se salva por obras. Pablo nos mostró que el hombre no se justifica por sus propios méritos. Por eso siempre decimos en nuestro léxico cuando oramos: estamos aquí por los méritos del Señor. O sea, es por lo que Él ha hecho, es por la vida que Él ha tenido, es por su muerte, por su sepultura, por su resurrección. No porque seamos mejores que otros o porque seamos buenos en esencia. Y eso lo fuimos viendo en detalle en todo este planteo que Pablo viene haciendo, capítulo 3, capítulo 4. También nos mostró que el hombre no se reconcilia con Dios por la pertenencia a una etnia, a una nacionalidad, a una religión en particular. Vimos el ejemplo de Abraham, ¿se acuerdan? Fue justificado por la fe, dice la Escritura. Vimos el ejemplo de David, que fue perdonado por la gracia de Dios. Hablamos mucho acerca de la promesa recientemente y dijimos que la promesa de Dios fue garantizada por Él. La promesa fue garantizada por Dios mismo y fue cumplida en ese glorioso Señor y Salvador que es Cristo Jesús, aquel que resucitó. Y ahí se ve claramente reflejado el poder de Dios al levantarlo de entre los muertos, pero también se ve garantizada, decíamos, la promesa. Y ahora Pablo es como que da un giro glorioso. Él ya no está discutiendo en el texto cómo un pecador es justificado. Pablo no está argumentando, ¿no es cierto?, cómo es que el pecador llega a ser declarado justo delante de Dios, porque eso ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto. Pablo nos está explicando cuál es la metodología, cuál es el proceso de la salvación del hombre. Lo que Pablo está haciendo ahora es mostrarnos la realidad, la nueva realidad, diría, del hombre que fue justificado. Él nos está mostrando cuál es la nueva realidad del hombre que fue perdonado, que ahora tiene la gloriosa salvación en Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo: si todo esto que yo acabo de enseñar, que yo acabo de desarrollar es verdad, si realmente vos fuiste declarado justo, si verdaderamente ustedes han sido reconciliados con Dios, entonces tu vida no puede seguir de la misma manera. ¿Querés ilustrarlo de alguna forma? Miraba, se me viene ahora a la mente, no lo tengo acá, hermano, no quiero irme por las ramas, pero miraba este centro de confinamiento, cárcel, en nuestro lenguaje popular, pero el centro de confinamiento del terrorismo, algo así, en El Salvador. No sé si han visto, Nayib Bukele, el presidente de este país, con un alto índice de crimen organizado, etcétera, etcétera. Bueno, tremenda cárcel hicieron y hay gente que está confinada ahí. No va a salir nunca, pero si quizá alguno recuerda o vio la noticia o vio algo, imagínense que alguien que está condenado a morirse allí por ser el tremendo criminal, de repente es puesto en libertad. Pero esa persona sigue viviendo como cuando estaba confinado, como cuando estaba en ese centro de confinamiento del terrorismo.
una disciplina, diría yo, sumamente estricta, tienen hasta, pesan la comida, porque no quieren darle de más, tampoco de menos, es para mantenerlo ahí vivo, que respiren, lo básico, lo elemental. Imagínense que se libere a alguien de ese lugar y esa persona siga viviendo ya en libertad como cuando estaba allí. Bueno, eso es lo que Pablo está planteando, si se puede decir, en nuestro pasaje. El hecho de haber sido justificado implica que tu vida no puede ser la misma que cuando estabas esclavizado por el pecado, por ese pecado que te condenaba. No podés seguir viviendo de la misma manera porque ahora somos libres en Cristo. Entonces, Romanos capítulo 5 no es teoría, hermanos, es algo práctico que habla de lo que hablamos el domingo, nuestra identidad. Hablamos de que somos el pueblo de Dios, la nación santa, decíamos este miércoles, y tiene sentido, tiene relación, con lo que nosotros venimos viendo en la serie de Romanos, porque este capítulo que estamos ahora a punto de comenzar a estudiar nos habla de nuestra identidad, no de una nueva existencia, sino de una vida que es transformada por el Evangelio, de alguien que ya no vive como vivía antes de ser alcanzado por el Evangelio. La justificación no es solo un decreto legal en el cielo, hermano, porque hablamos mucho de tribunal. Pablo usó esos términos y nos puso en el tribunal de Dios y hablábamos de términos legales y demás. Bueno, la justificación, ahora Pablo nos muestra que no solamente está ligado a un decreto legal en el cielo, en el tribunal de Dios, sino que es una nueva condición de vida en la tierra. La justificación está ligado a eso, una nueva condición de vida en la tierra. No es solo un cambio en tu estatus delante de Dios. Pecador miserable condenado a pecador justificado, redimido por la sangre de Cristo. No es solo ese cambio en estatus, sino que es un cambio en nuestra relación con Dios. Es un cambio en nuestra esperanza, es un cambio en nuestra perspectiva de vida, es un cambio de destino. Pablo, hermano, nos muestra que la justificación produce frutos reales, frutos visibles, y yo diría frutos gloriosos y poderosos por lo que acabamos de leer. Por eso el título del sermón dice, los frutos de la justificación en Cristo. No es poético, no es simbólico, no es decorativo, sino que está ligado al corazón de este pasaje. La justificación verdadera siempre produce una nueva vida, siempre produce una nueva vida. No produce perfección, no produce gente sin pecado, sin errores, no, produce transformación. No produce una ausencia de lucha, de angustia, no, porque no le mentimos a la gente, no le decimos vení a Cristo y va a estar todo bien, no. Produce esperanza, le decimos vení a Cristo porque hay esperanza para el pecador miserable. Entonces, estás en esa categoría, sos un pecador, eso es lo que proclamamos, hay esperanza, hay perdón. No hay sufrimiento, mentira, porque el pasaje que nosotros leímos nos habla de la tribulación y el sufrimiento, pero la justificación tiene frutos y uno de esos frutos es la tribulación, y la justificación en Cristo le da un sentido eterno a nuestro sufrimiento. Entonces no tenemos que mentir a la gente, vení, va a estar todo bien. No, vení, y si hay sufrimiento, el Evangelio le da un sentido eterno, se entiende, un impacto eterno a tu angustia, a tu tribulación. Por eso no vendemos mentiras. Prosperidad y todo va a salir bien y una vida maravillosa, no, porque justamente la Escritura proclama totalmente lo contrario. ¿Y qué preguntas? Veníamos jugando un poco con hacerle preguntas al texto. ¿Y qué preguntas estaría respondiendo Pablo, por ejemplo, en nuestro pasaje? Pablo va a responder a las preguntas, yo diría, más profundas del alma humana. ¿Qué significa vivir sin condenación? Vamos a ponernos a filosofar un ratito en esta introducción. ¿Qué significará vivir sin condenación? ¿Qué significa tener paz con Dios? ¿Te preguntaste eso? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Cómo transforma tu vida? ¿Qué significa vivir sostenido por la gracia de Dios? ¿Qué significa sufrir sin desesperar? ¿Qué significa caminar hacia la gloria con esperanza firme? Bueno, este pasaje nos dice que el Evangelio no solo te salva del infierno, sino que el Evangelio te cambia la forma de vivir hoy, ahora, acá, en la tierra, en este mundo caído.
El Evangelio no solamente nos promete el cielo, sino que también transforma nuestra vida presente. ¿Por qué? Porque el Cristo que nos justificó es el Cristo que nos sostiene, que nos guarda, que nos preserva, el que transforma, el que nos lleva seguros a su gloria. Entonces, estos 5 versículos que nosotros vamos a estudiar es para detenernos, es para respirar profundo, es para admirar esta porción de la palabra de Dios. Es un texto que te va a ayudar a vivir tu vida cristiana. No es pura teología, ya hemos visto mucha teología, ahora vamos a la parte más práctica. Y fíjense que Pablo nos dice que todo fluye de una realidad gloriosa, justificados pues por la fe. Así comienza el texto. Si eso es una verdad en tu vida, entonces yo quiero decirte que tu historia cambió para siempre. Si vos sos de aquellos que entran en este grupo de los que fueron justificados por la fe, tu historia, tu vida cambió para siempre. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en los 4 puntos que tiene nuestro sermón. Empezamos por el punto número 1. Dice Pablo, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Siempre es un dilema establecer un bosquejo para poder bajar lo complejo, hacerlo sencillo y que el pueblo del Señor pueda entenderlo. Bueno, este texto es sumamente fácil hacer el bosquejo. Punto número 1, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo no está hablando de sentimientos, Pablo no está hablando de emociones, Pablo está hablando de una realidad objetiva, Esa paz para con Dios no es una paz que de pronto a veces yo la siento, que estoy en paz, a veces no es cierto? O siento que tengo la paz de Dios. Filipenses nos habla acerca de la paz de Dios. Bueno, no es ese el sentido que Pablo le está dando a ese término. Pablo está hablando, repito, una realidad objetiva. La palabra paz no es tranquilidad emocional, no es algo vinculado a la emoción. Es un término que está vinculado a una guerra. Es decir, la palabra paz es el final de una guerra. Ese es el sentido que Pablo le está dando. ¿Por qué? Porque antes de ser justificados, ¿quiénes éramos nosotros? Y Pablo lo dice, Romanos 5:10, éramos enemigos de Dios. Antes de ser justificados, estábamos bajo la ira de Dios. Éramos culpables en su tribunal. Estábamos en afrenta contra Dios. Estábamos en guerra con Dios. Pero ahora fuimos justificados. La culpa fue removida. La ira de Dios fue satisfecha. Él la dejó plenamente satisfecha en la cruz del Calvario. La enemistad con Dios fue abolida, fue destruida. Entonces no tenemos paz con Dios porque nos sintamos bien, más o menos. No, tenemos paz para con Dios porque fue Cristo quien pagó con todos aquellos pecados que nos ponían en guerra con Dios. Entonces todo lo que nos separaba de Él fue removido para siempre. ¿Por quién? Por Cristo, por su obra en la cruz del Calvario, algo que hoy nosotros vamos a recordar con los símbolos de la Santa Cena. Por eso Pablo dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios. Como les dije, la ira de ese Dios omnipotente que se proclama en las páginas de la Biblia estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Éramos enemigos, estábamos en guerra. Y quizá alguien puede pensar, bueno, yo no tenía ningún conflicto con Dios. O quizá hay alguien que acá dice, yo no tengo ningún conflicto con Dios. Pero la palabra de Dios nos revela una realidad distinta, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza se encuentra en un estado de rebeldía, de rebelión. Lo estudiamos capítulo 3. No hay justo ni uno, no hay quien entienda. Entonces, nuestro Dios, el Creador reclama, el Creador demanda. Él tiene derecho soberano sobre la creación. Entonces Dios reclama autoridad sobre nuestra existencia. Sin embargo, el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios, ¿cómo responde a ese reclamo? Con cierta autonomía, con cierta autosuficiencia. Es como que hay una lucha. Dice un autor, hay 2 tronos en disputa. Claro, Dios que reclama
autoridad, pero estoy yo. Yo quiero tener el control. Y cuando llegamos al glorioso Evangelio, ese yo es erradicado para que Cristo se siente en el trono de nuestro corazón. Por eso, si vos sos cristiano, esa guerra terminó. Estás en paz con Dios. Terminó para siempre. ¿Cuándo? Cuando te rendiste a Cristo, cuando fuiste a los pies de Cristo, cuando clamaste por misericordia y perdón, cuando te arrepentiste, cuando confiaste en Él para salvación. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. A ver, ejercicio, ¿cuál es la palabra que más se repite en esa porción de texto? Reconciliación. Y esa palabra, creo que la escuchamos tantas veces que a veces, valga la redundancia, se pierde la capacidad de maravillarnos, de asombrarnos. Y Romanos justamente hace eso. Bueno, algunos hermanos durante toda la aventura de esta carta me decían gracias por el Evangelio proclamado. Y claro, este es un tratado del Evangelio. Y hay términos que quizás ya los conoces, pero el Evangelio no es para los que están afuera, el Evangelio también es para los que estamos dentro. Necesitamos este Evangelio para continuar y esa palabra reconciliación puede estar muy trillada, puede ser que la escuchaste tantas veces que ya perdió el sabor o perdió el color, pero no debería ser así. Reconciliación significa que el Dios 3 veces santo que se proclama en las páginas de la Biblia, ese juez perfectamente justo, el juez del universo, ¿sabe lo que significa reconciliación? Que ese Dios ya no te ve, ya no nos contempla a nosotros como rebelde, ni tampoco nos trata como transgresores a su ley, a sus mandatos. ¿Por qué? Porque su mirada sobre nosotros ha sido transformada para siempre por la obra de Cristo. Su mirada, eso significa reconciliarnos, hermanos, que estamos reconciliados con Él. Ahora por gracia, Él ya no nos ve como hijos de ira, Él nos ve como hijos amados. ¿Por qué? Cristo cumplió su ley en mi lugar. Él pagó, hermano, de manera completa, de manera definitiva, ¿qué cosa? La deuda que yo jamás podía pagar. Y la misma realidad es con vos si sos un creyente. Y eso es un hecho consumado, dice la Escritura. Es objetivo, es irreversible. Es un hecho consumado. Mi seguridad no se basa en la intensidad de mis sentimientos. Mi seguridad no se basa en la perfección de mi vida. Estoy hablando en sentido personal, hermano, porque hice propia estas palabras. Y ahora te lo aplico a vos. Tu seguridad no está ligada a lo que sientas. Tu seguridad no está ligada a cómo vivas. Y ya vamos a hacer la aclaración. Yo no estoy diciendo que puedes vivir como se te da la gana. No estoy diciendo eso. Pero tu seguridad no está ligada a tu desempeño en la vida cristiana. ¿En qué se basa entonces? Se basa exclusivamente en lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Allí, en ese momento de la historia, mi enemistad con Dios fue abolida y la reconciliación con ese Dios glorioso fue lograda una vez y para siempre, hermanos. Hay momentos, por supuesto, que uno quizás experimenta ciertos sentimientos, ciertas emociones en la vida, en este mundo caído, pero si vos sos cristiano verdadero, si te arrepentiste de tus pecados, pusiste tu confianza en Cristo, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Y ya vamos a llegar a ese glorioso capítulo, ahí Romanos capítulo 8. No hay nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás en paz con Él. No hay enemistad entre Dios y los creyentes. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay enemistad entre Dios y sus hijos. Sí, pero la Biblia habla de disciplina. Sí, porque todo buen padre disciplina a sus hijos, pero cuando Dios disciplina lo suyo, no lo hace bajo la ira, lo hace por amor, tal como lo hacemos los padres que amamos a nuestros hijos y que ejercemos disciplina, pero por amor. Dios no nos disciplina porque Él está airado con nosotros. No, dice su palabra, es decir, Él lo afirma y lo sostiene, que Dios al que ama disciplina. O sea, no es ira, es amor.
Todos nuestros pecados, dice la Escritura, fueron arrojados en el fondo del mar. De tal manera, hermano, que ya Dios no nos trata como transgresores, decíamos, como rebeldes, sino que Él trata a cada uno de sus hijos sobre la realidad de la justicia perfecta de Cristo que fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Nueva Traducción Viviente dice, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo. Fíjense, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de reconciliación. Otra vez esa palabra preciosa. La Biblia dice que todos nuestros pecados fueron borrados, fueron eliminados. Esa acta que había en nuestra contra fue borrada. Y la Biblia plantea que Dios tiene un registro, de hecho el nombre que se recibe es el libro, y será abierto el libro en aquel día. Bueno, la Biblia dice que nuestros pecados fueron eliminados del libro de Dios. Nuestra cuenta antes estaba en rojo cuando éramos enemigos, estábamos hasta acá, pero ahora ya Dios no los toma en cuenta esos pecados para condenarnos. ¿Por qué? Porque nos reconcilió consigo y ahora estamos en paz con Él. Ese Dios glorioso que todo lo conoce, el Dios glorioso que por su naturaleza Él no puede pasar por alto el pecado porque Él es un Dios santo, Él es perfectamente santo como dice su palabra, Él es justo también, sin embargo, Él borró todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todas esas miserias fueron pagadas por Cristo en la cruz. Pero no solo eso, sino que Él puso en nuestra cuenta, hermano, y acá quiero toda la atención, porque ustedes van a decir, siempre lo mismo con el Evangelio. No, toda la atención acá, hermano. Dios no solamente borró todas nuestras cuentas, no solamente pagó toda nuestra cuenta, fue saldada por Cristo, no solamente eso, sino que Él puso en nuestra cuenta la perfecta justicia de Jesús, de su Hijo. Y eso en teología se llama doble imputación. Yo les dije que no quiero meterme en asunto teológico, pero esto lo va a explicar mejor, hermanos. ¿Dónde vemos esa doble imputación? Es decir, no solamente fue saldada nuestra cuenta, sino que se nos puso capital en nuestra cuenta y un capital glorioso. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la doble imputación. Nosotros le imputamos nuestros pecados a Cristo. Él tuvo que pagar por ellos en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero dice que ahora Dios nos imputa, es decir, Dios pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Dios no solo está saldando nuestra cuenta, porque eso sería maravilloso, hermano, que yo sea perdonado de todos mis pecados, de todas mis miserias. ¿Hay alguien que tenga una deuda grande acá entre nosotros? No hace falta que levante la mano, pero si vos tenés una deuda grande hoy, una hipoteca, no sé, algo, ya sea por mala administración, por lo que sea que te metiste en una deuda, vos vas a entender esta doble imputación. Imagínate que un hermano se acerque a vos y te diga, ya cancelé tu deuda. Esa deuda inmensa, grandísima, yo la cancelé con el banco. ¿Vos cómo te sentirías? ¡Wow! ¿Cuántos morosos hay acá? ¡Wow! Pero eso, metafóricamente hablando, no es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Eso no es, porque esa metáfora está incompleta. Ese ejemplo está incompleto. Entonces vamos a hacerlo mejor. A ver, vos sos un deudor, tenés mucha deuda. Un hermano se acerca y te dice, pagué tu cuenta. Ya transferí todo el dinero que se debía y vos te vas a poner contento y vas a saltar de alegría y gracia. Pero te dice, pero no solo eso, sino que yo transferí toda mi capital, toda mi herencia, yo la puse en tu cuenta, ahora sos millonario. Esa es la doble imputación.
No solo se pagó nuestra deuda, sino que nos transfirieron plata, hermano. Todo el capital que ese pagador tenía fue transferida a nuestra cuenta. Y eso es equivalente a lo que Dios hizo. Porque Dios no solamente pagó, hermanos, sino que Él puso en nuestra cuenta todo lo que le pertenece a su Hijo. Porque somos coherederos con Cristo. Entonces, ¿te das cuenta lo que implica estar en paz con Dios? El haber sido justificado implica que estamos en paz con Él. Y eso abarca todas estas verdades. Y eso es increíble. Toma otro sentido la reconciliación, el término reconciliación. ¿Saben qué es lo sorprendente de la doctrina de la justificación solamente por la fe y sin las obras? Y acá viene la aclaración que yo le decía antes. En vez de movilizar al creyente a tomar con ligereza el pecado, ¿por qué? Porque a veces en algunos círculos evangélicos esto que yo estoy diciendo es como mal visto. ¿Por qué? Porque ahora la gente va a vivir como quiere, si total ahora son multimillonarios espiritualmente. No, o sea, así piensa la Iglesia Católica, así pensaba la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál era el pensamiento detrás? Bueno, sigue siendo hoy aún posterior a la Reforma, porque no han cambiado nada. Al contrario, siguen peor que antes. Si el pecador es salvo por la fe y no por las obras, entonces no va a hacer obras, dice el catolicismo romano. No va a obedecer a Dios, porque el foco está puesto en las obras. Pero eso es contrario al Evangelio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque estas verdades que yo le acabo de explicar, estas verdades que Pablo viene desarrollando, ¿a qué nos llevan? ¿A tomar el pecado con ligereza? No. Estas doctrinas, estas verdades nos disponen, hermanos, a querer obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya me emociono con el solo hecho de estar explicando estas verdades. Y en mí no hacen otra cosa que humillarme. Y me llevan a tener una gratitud profunda. ¿Por qué? Porque yo fui perdonado solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Que ni siquiera es algo que es mío la fe. Es algo que Dios me da de su gracia y ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces la doctrina de la justificación por la fe es lo que necesitan los creyentes. No es que hay que evitársela o hay que seccionar esa doctrina. No, hay que decirla, hay que enseñarla con fidelidad porque es el combustible que vos y yo necesitamos. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para obedecer a Dios, para vivir vidas dignas del Evangelio. ¿Se entiende? Necesitamos conocer estas verdades. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es eso? Justificación. Eso es justificación sin obras. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Eso es fruto, eso es obediencia a Dios, esa es una vida dirigida por el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son? Los que han sido justificados, los que no tienen condenación por el hecho de estar en Cristo Jesús. Entonces, saber que ya no hay condenación, saber que el veredicto fue emitido, ¿dónde? En la cruz del Calvario, cuando Cristo gritó, consumado es, saber que la obra de redención de Cristo fue concluida, hermanos, y que mi deuda fue cancelada, esa es la motivación más gloriosa, más poderosa que un cristiano puede tener para obedecer a Dios de todo corazón y para buscar la santidad de Dios, para vivir vidas dignas. Pero Pablo no dice que solo tenemos paz para con Dios, que el único fruto de la justificación es la paz con Dios, ¿no? Dice que por medio de Cristo tenemos pleno acceso al Dios de toda gracia, y ese es el segundo punto. Por medio de Cristo tenemos pleno acceso al Dios de toda gracia, en el cual permanecemos firmes. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Yo te pregunto, atentos, a ver, ¿cuántos hay acá? ¿Te pasó alguna vez que vos perdonaste a alguien, pero decidiste no verlo jamás? Repito, ¿te pasó alguna vez que vos perdonaste a alguien, pero por tu salud emocional, dirían los psicólogos, decidiste no voy a ver más a esta persona, no voy a tener más vínculo con esta persona? A veces nos pasa, hermanos, que frente a una traición, frente a un problema grave que podamos tener con alguien, yo te perdono, está todo bien, estamos en paz,
pero hasta acá llegamos. Yo no quiero verte más, no puedo seguir más con esto. Nuestras relaciones, hermanos, están marcadas por ese tipo de perdón. Porque nosotros entendemos que el hecho de perdonar a alguien no significa o no me obliga a tener como amigo a esa persona o como alguien íntimo. Ese tipo de perdón no implica tener una relación de intimidad con la persona. Y no estoy diciendo ni que sea bueno o sea malo, pero la realidad es que nuestras vidas están atravesadas por ese tipo de perdón. Todos, o alguno, o la gran mayoría, yo me atrevo a decir, hemos experimentado este tipo de perdón. Te perdono y después hemos tomado la determinación de no continuar o de no seguir un vínculo quizás. No nos escandalicemos porque, repito, eso ocurre en nuestras relaciones, pero no ocurre en nuestra relación con Dios, hermanos. No ocurre en nuestra relación con Dios, porque cuando Dios reconcilia al pecador, Él no dice, hasta acá llegamos, no tengo más relación con vos, siendo que vos sos el ofensor, siendo que vos sos el que ha ofendido, que ha lastimado, que ha deshonrado a Dios. Dios no se comporta como nosotros nos comportamos en ocasiones. ¿Por qué? Porque Él reconcilia al pecador y le concede pleno acceso al trono de su gracia. Tenemos paz con Dios y acceso a su presencia por causa de mi unión con Cristo, por causa de tener la justicia de Cristo. Con Él sí, un pecador que ha sido reconciliado puede tener intimidad plena. Tal vez a nosotros nos han lastimado, no voy a negar o dudar del perdón, hemos perdonado, pero hemos dicho hasta acá. Pero Dios nos dice hasta acá, hermanos. Cuando Él perdona a un pecador, le da acceso, por eso el punto es, por medio de Cristo, tenemos pleno acceso al Dios de toda gracia, en la cual permanecemos firmes. Eso es maravilloso. Dice un autor, tenemos el privilegio ahora de vivir en el templo y en el palacio, porque ahora los miserables tienen acceso al Rey. Entonces, tenemos el privilegio de vivir en el templo y en el palacio, podemos ir a Dios cuantas veces quisiéramos y poner delante de Él mis frustraciones, mis problemas, porque siempre tendré audiencia con el Rey. Siempre los oídos del Rey estarán dispuestos a escucharme. ¿Y eso que dice este autor es bíblico? Sí, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Este autor está diciendo, aprovechen, hermanos, aprovechen, disfruten de ese privilegio, acérquense, no vivan lejos, aprovechen. Y esto toma otra dimensión cuando vos entendés lo que ocurría en el Antiguo Pacto. Si un creyente del Antiguo Testamento, hermano, hubiese tenido la posibilidad de ver o de conocer de antemano el privilegio que tenemos nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, ¿saben lo que hubiese pensado un creyente del Antiguo Testamento? Le hubiese parecido algo raro, o sea, algo increíble, algo maravilloso, pero raro y complejo de entenderlo, muy difícil de entender. ¿Qué cosa? Que nosotros participemos de los privilegios que tenemos y que ellos no tenían. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, como en el templo, en el Antiguo Testamento, había límites muy estrictos, nadie podía traspasar esos límites. Los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Israel, tenían que quedarse en el exterior del templo, no podían ni siquiera ingresar al templo. Los judíos podían entrar un poquito más adentro, no tanto, tampoco. Estaban en una posición más privilegiada que un gentil. Los sacerdotes podían entrar un poquito más que un judío común y corriente, pero solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde radicaba la misma presencia de Dios, y solamente lo podía hacer una vez al año, con la sangre de un cordero que fue sacrificado en el día de la expiación. Y ahora pasan los años
Viene Cristo, vive una vida perfecta, muere en la cruz, es sepultado, resucita, asciende a los cielos. Tenemos el autor de esta carta y ahora viene el autor de la carta de los Hebreos y nos dice, todo eso cambió. Todo ha cambiado. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, dice la Escritura. ¿Y qué significó eso? Verdadera libertad. ¿Para quiénes? Para aquellos por los cuales Él murió, para aquellos que Él vino a salvar. Cristo Jesús nos dio acceso para entrar al lugar santísimo. No importa si sos judío, no importa si sos gentil, tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo. Y por si todo eso fuera poco, ese acceso es firme, dice Pablo en nuestro texto. Ese acceso es seguro, es permanente. La fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa palabra que se traduce como firme, ¿sabe lo que significa? Inconmovible. O sea, es algo que no se puede perder. Ese acceso al trono de la gracia de Dios no se puede perder. Nadie te puede quitar semejante bendición, hermano. Por eso aprovechen, dice el autor de los Hebreos. Aprovechen este privilegio, acérquense, no vivan lejos. ¿No te vuela la cabeza saber que vos no podés caer en desgracia frente a Dios? ¿No podés ser expulsado de su presencia? ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, tu acceso al trono de su gracia no depende de tu obediencia, no depende de tu vida perfecta, de tu desempeño. ¿Sabés de lo que depende? De su gracia, algo que vos recibís sin merecerlo, sin merecerlo. Si la firmeza en esta gracia corriera algún peligro, si nosotros pudiéramos perder este privilegio, eso significaría que Dios deja de ser un Dios de gracia. ¿Y sabés qué? Eso es imposible, eso no es posible. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, vivimos en la esfera de la gracia, no de las obras, por lo cual nuestras obras son basura, pero su gracia es pura, su gracia es verdadera y por eso es imposible que nosotros perdamos el acceso a la presencia misma de Dios. Romano 38, yo estoy seguro de que ni la muerte, dice Pablo, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Da pena, hermanos, da pena, da tristeza que haya, y voy a usar esta palabra, que haya hermanos, porque yo creo que hay algunos que son hermanos, que haya hermanos que no entienden y crean que la salvación de un cristiano se puede perder. Da pena. Hay muchos creyentes, hay muchas iglesias donde se enseña eso, que la salvación se puede perder. Si la salvación se perdiera, hermanos, eso implicaría que nosotros entramos a la salvación por gracia, pero ¿por qué la perdemos? Porque no la podemos sostener con obras. Si la salvación se pierde, entramos por gracia, pero hay que mantenerla por obra, igual cuando no hagas obras, porque ahí perdiste tu salvación, porque tu desempeño tiene que ver en cómo vos llegues allá. En muchos púlpitos se enseña eso, hermano, salvación por gracia, pero una vez que la tengo, yo tengo que transpirar mi salvación, yo tengo que sudar mi salvación. ¿Por qué? Porque entré por gracia, pero la tengo que mantener por obra. Pero la Biblia nos enseña que se entra por gracia y se mantiene por gracia de principio a fin, y esa gracia es firme, dice Pablo. Está firme, permanece. Entonces no es posible desde ningún punto de vista que un verdadero creyente se pierda. Y quizá alguno puede preguntar, pero ¿y si pierde la fe, si deja de creer? No es posible desde ningún punto de vista bíblico que un verdadero creyente se pierda o que pierda su fe. ¿Por qué? Eso es imposible, porque la fe es el instrumento por medio del cual somos salvos. Repito, la fe es el instrumento por medio del cual somos salvos, pero no es el motivo por el cual fuimos salvados. Y parece un juego de palabras, pero ahora se va a aclarar. ¿Qué es la fe, pastor? Es el instrumento por medio del cual somos salvos, pero no es el motivo de nuestra salvación. El motivo por el cual fuimos salvos es la gracia de Dios, no tu fe. Nuestra fe en Cristo, ¿qué es? Es un regalo, ¿de qué? De la gracia de Dios. No es tuya la fe. ¿Se entiende? Entonces, fuimos salvados por la gracia de Dios, porque a vosotros os es concedido, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Y ahora vamos a ver esa partecita en el punto 4.
Dice la Biblia de las Américas, porque a vosotros os ha sido concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él. ¿Te das cuenta? Tu fe es algo que se te ha dado. O sea, el confiar en Cristo es algo que te ha sido concedido. Pero no solamente eso, sino también sufrir por Él, dice Pablo. Entonces, fíjense cómo Pablo nos está diciendo que se nos ha dado como un don de la gracia de Dios. ¿Qué cosa? El que podamos creer en Cristo. ¿Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de creer? Sí, claro que sí, pero el hecho de tener fe en Cristo es un regalo que Dios te concede por gracia, por lo cual tu salvación no depende de tu fe, depende de su gracia. Y por medio de Cristo se nos ha concedido un acceso pleno al trono de la gracia de Dios. Y nadie te puede quitar ese privilegio, así que aprovechalo. ¿Lo vas a aprovechar? Amén. ¿Amén o no? Muy bien, hermanos. Fíjense que hay algo más que se menciona en estos textos. Punto número 3. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso pleno al Dios de la gracia, pero también nos gloriamos, hermanos. Punto número 3. Nos gloriamos en la esperanza segura de la gloria de Dios. Romanos 2 de nuevo. Capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como tu salvación y la mía no depende de nuestra obediencia como cristianos, sino de la gracia de Dios, ¿sabes qué? Los creyentes podemos gloriarnos. ¿Escuchaste eso? Los creyentes podemos gloriarnos. ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Esa palabra, gloriarse, significa regocijarse. Se traduce también como regocijarse. Es decir, nosotros los creyentes nos regocijamos. ¿En qué nos regocijamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Podemos gloriarnos en lo que Dios nos ha dado y nos ha prometido. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que es imposible que seamos decepcionados. Es imposible que seamos decepcionados. ¿Por qué? Por quien ha prometido. Es el gran yo soy, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que cumple sus promesas. La justificación no termina en perdón, termina en gloria. Podríamos haber sido perdonados y listo, y termina todo ahí, pero se nos promete la gloria y a partir de que hemos sido perdonados y justificados, ahora esa esperanza gloriosa está delante de nuestros ojos, está en nuestra frente continuamente. ¿Por qué? Porque no termina en perdón, una vez más, la justificación, termina en gloria. La esperanza del creyente no es algo incierto, es una expectativa segura. Romanos 5:5, y esta esperanza no acabará en desilusiones. Ahora lo vamos a ver en detalle, nueva traducción viviente. Mi esperanza no acabará en desilusión, dice Pablo. Nosotros podemos decir amén a eso, hermanos, porque Cristo compró para nosotros esa esperanza a precio de su bendita sangre. Él la compró a precio de sangre y va a llegar un día donde no solamente contemplaremos, sino que también participaremos del esplendor de la gloria de Dios, hermanos. Entonces, ¿te das cuenta? Nos gloriamos en la esperanza segura de la gloria de Dios. Nos gloriamos ahora, pero un día la vamos a contemplar y vamos a participar de ella. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice un autor, un día el telón será recogido, la gloria de Dios quedará a la vista en toda su plenitud. Jesucristo mismo aparecerá con gran poder y gloria y seremos transformados por esa gloria de tal modo que Él será glorificado por medio de sus santos, de su pueblo. ¿Dónde dice eso? Lo dice la Biblia también, 2 Tesalonicenses 2:9, y destruirá para siempre. ¿De quién está hablando Pablo? De los incrédulos, por el contexto inmediato. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Eso dice de los que están sin Cristo. Si hay alguien sin Cristo, eso es lo que está diciendo la palabra de voz. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, le dice Pablo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. No solamente los santos, sino la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Claramente la Escritura establece que todo va a reflejar la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ver eso y nos vamos a deleitar, nos vamos a regocijar. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Nuestra esperanza no está en que el mundo se va a poner mejor. No, esto va de mal en peor. Lamento por los ambientalistas, por los humanistas, esto va de mal en peor. Nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza no está en el presidente electo que tenemos, en el gran presidente que tenemos. No quiero hacer partidismo político, pero nuestra esperanza no está en la educación. Nuestra esperanza no está en el hombre, no. En la tecnología, en la IA. Ahora está de moda la IA, inteligencia artificial. Algunos ya ni van al médico, le preguntan todo a la IA. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos hay así de acá? Nuestra esperanza tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Y llegará el día donde vamos a contemplar en todo su esplendor la gloria de Dios y vamos a ser hechos participantes de esa gloria. Miren la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y por vos. ¿Cómo por vos? ¿Cómo por mí? Sí, por vos, por nosotros. El Señor oró por nosotros. ¿Te sorprende eso? Juan 17:23. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos amados de Dios, hermanos. ¿No te vuela la cabeza eso? Yo soy un amado de Dios, por lo tanto veré su gloria y estoy seguro de eso. Así piensa un verdadero creyente. Los frutos de la justificación en Cristo tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. ¿Cómo se titula el sermón? Los frutos de la justificación en Cristo. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Asuntos que tienen que ver con el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Eso es lo que vimos antes como el primer fruto. Eso es pasado. Estamos en paz, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y cuál es el presente? El presente que yo tengo acceso al trono de la gracia de Dios hoy, ahora y para siempre, por Cristo, 24/7. Tengo siempre atención de parte de Dios. Sus oídos están puestos a mi clamor. Yo puedo presentarme. Sí, pero he pecado. Presentate. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, dice Juan. Entonces, pecaste, anda a Cristo, volvé a Cristo. Eso tiene que ver con el presente. ¿Y con el futuro qué tiene que ver? La herencia de contemplar la gloria suya. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a contemplar, vamos a participar de su gloria. ¿Son tremendas bendiciones las que estamos viendo o no? Sí, tremendos privilegios, pero Pablo no termina ahí, sino que él da otro fruto y es el más complicado. ¿Cuál es? Gloriarnos en las tribulaciones. Punto 4. Gloriarnos en las tribulaciones. Ya terminamos, hermanos. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el cuarto fruto glorioso, maravilloso, de la justificación. ¿Es fácil de aceptar? Difícil, ¿no? ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? Sabemos que la tribulación produce paciencia, que la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Ese es el cuarto fruto, hermanos. No es fácil de aceptar, pero sí es uno de los más reveladores. Es uno de los que más pone en evidencia quién es quién en el pueblo del Señor. Los primeros 5 versículos de Romanos forman una especie de cadena. Imagínense una cadena donde están unidos esos eslabones. Fíjense, paz con Dios, un eslabón. Acceso firme a la gracia de Dios, otro eslabón. Esperanza segura, dijimos. ¿Y ahora qué dice Pablo? Gloria
en medio de las tribulaciones. Gloria en medio de las tribulaciones. Regocijo. Nos gloriamos, otra vez se repite el término. Regocijo en medio de las tribulaciones. Fíjense que Pablo nos está diciendo algo tan profundo que tal vez va en contra de nuestros ideales de la vida cristiana. Por eso yo le decía antes, no vendemos mentira, no vendemos humo en esta iglesia local, porque proclamamos el mensaje de la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia? La justificación no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra relación con el sufrimiento presente y el sentido eterno que ese sufrimiento presente tiene hoy, ahora. Entonces quiero ver rápidamente principios que están claramente expresados en esta última porción, en esta última parte de nuestra porción de texto. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Que las tribulaciones contradicen la justificación? No. Pablo nos enseña que las tribulaciones confirman esta doctrina fundamental, este pilar fundamental del Evangelio. Cuando Pablo habla de tribulación no se refiere simplemente a problemas, dificultades de vivir en un mundo caído. Esa palabra tribulación está apuntando a la presión que tenemos los hijos de Dios, a la presión que tenemos los creyentes, a las aflicciones que tenemos los creyentes. ¿Por nuestro pecado? No, porque si pecaste y te vino la tribulación, y es la consecuencia del pecado. Sí, Dios nos perdonó, pero eso es consecuencia. Pero los creyentes sufren, no solo porque meten la pata, los creyentes sufren por causa de Cristo, por causa del Evangelio, tienen presión por causa del Evangelio. Y los pequeños saben acá, los jovencitos que se quieren identificar con Cristo, ¿no te pasa? ¿O vos sos de los que oculta el nombre de Cristo para pasarla bien y no sentir esta presión? Los grandes saben de lo que es sentir presión por causa de Cristo, por causa del Evangelio, sufrir tribulación. Esa palabra tribulación apunta a eso, aflicciones que vienen por la causa de nuestra unión con Cristo. Entonces, ¿estás unido a Cristo? Si vos lo proclamás a Cristo y lo vivís a Cristo, va a tener persecución, va a tener aflicción. Entonces, entender esto es clave. Estar en paz con Dios implica inevitablemente estar en conflicto con el mundo. Estar en paz con Dios implica estar en conflicto con el mundo. El Señor lo dijo con total claridad, Juan 16:33. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro, dice 1 Pedro 4:12, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La aflicción no es algo raro, no es una anomalía, no es algo raro, no sé, confuso en la vida del creyente, no. La aflicción es parte del paquete. O sea, si se pudiera decir así, la aflicción es parte de la vida, la aflicción es necesaria, está diciendo Pablo. La aflicción es inevitable porque es uno de los frutos de la justificación en Cristo. Pablo le dice a los creyentes en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, es inevitable, es fundamental, no es opcional. No es para cristianos avanzados en un nivel de madurez, no. Es el camino normal de un discípulo de Cristo, el atravesar aflicciones, el sufrir aflicciones. El segundo principio, no nos gloriamos después de las aflicciones. No nos gloriamos a pesar de las aflicciones. No, eso no es lo que dice el texto. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y si no entendés eso, no vas a entender no vas a entender el Evangelio. Eso es crucial. No está diciendo Pablo que nos gloriamos después que pasamos muchas tribulaciones, ahí sentimos gloria. No. No está diciendo que nos gloriamos a pesar. Y bueno, el masoquista cristiano, y bueno, el conformista, el que se resigna, no. Nos gloriamos en esa palabrita, en las tribulaciones. Eso no es resignación, no es negar el dolor, no es masoquismo espiritual. Los cristianos no aman el sufrimiento. ¿Qué es lo que aman los cristianos? Lo que Dios produce a través del sufrimiento. Eso amamos los cristianos, porque el Evangelio nos lleva a ver el sufrimiento con una perspectiva eterna. Entonces nos gloriamos por causa de las tribulaciones, porque Dios las usa con un propósito santo, puro, un propósito seguro. Estoy sufriendo, y si esto es para la extensión de su reino, para el avance del Evangelio, para la gloria de su nombre, gloria a Dios, aunque me duela.
Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque amamos lo que Dios produce con el sufrimiento o a través del sufrimiento. El tercer principio, el sufrimiento nos asegura que vamos por el camino correcto. Fíjense cómo Pablo conecta sufrimiento y gloria y los une de manera inseparable. En el versículo 17 de Romanos 8, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Suena lindo eso, ¿no es cierto? Te pagaron la deuda y ahora te pusieron millonada de plata en tu cuenta y ahora sos multimillonario, decíamos en el plano espiritual. Sí, pero dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo, todo lo de Cristo es nuestro, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el evangelio puro, hermanos. Eso es evangelio bíblico. El camino a la gloria, dice un autor, pasa por la cruz. Primero la cruz y después la gloria. Eso es evangelio. El Señor ascendió a los cielos, sí, pero no vino, vivió una vida perfecta, fue bautizado, predicó el evangelio, dio de comer a la multitud y después se fue al cielo. No, pasó lo peor de lo peor. Primero la cruz, después la gloria. Esa es la realidad de la vida cristiana. Así fue para el Señor Jesucristo. ¿Y por qué va a ser distinto para vos? Decime, ¿por qué? ¿Por qué si vos querés caminar tras las pisadas de Cristo, vos querés ser reconocido en este mundo como un discípulo de Cristo, ¿por qué tiene que ser diferente? Eso es una mentira del infierno que vos vas a ser, pero re exitoso. Gloria a Dios si sos exitoso. Pero ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué no vamos a sufrir? ¿Por qué no vamos a pasar dificultades? Yo siempre digo esto, hermano, y suena trágico, pero debiéramos levantarnos con la expectativa de que hoy quizás tengamos que sufrir y padecer. Entonces no te ofendas, no te lastimes, no te sientas lastimado o no te vuelvas loco si mañana vas a sufrir o pasado. Esa debería ser la expectativa con la que vos te levantes cada día. Y si estás sufriendo por causa de tu relación con Cristo, acordate de esto, no estás fuera del plan. Estás sufriendo en tu trabajo, si te rechazan tus amigos, a los jovencitos les hablo, que es donde más fuerte está la lucha por identificarme con Cristo. Si te rechazan por identificarte con Cristo, por identificarte con el Evangelio, vas bien, vas en buen camino. Vas en buen camino. ¿Por qué? Porque eso forma parte del plan. Eso significa que vos no estás fuera del plan. Estás exactamente en el camino que conduce a la gloria. ¿Cuál es el camino? Aflicción, prueba, tribulación. El sufrimiento produce un carácter probado y una esperanza firme, hermano. Fíjense que Pablo nos muestra una obra progresiva de la gracia de Dios. La tribulación produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la perseverancia bajo presión. La perseverancia que produce un carácter probado, dice Pablo. ¿Y el carácter probado en qué resulta? En esperanza. La idea es clara, hermanos. Dios usa la presión para purificar, la aflicción para purificar. Así como el oro se purifica con fuego, Dios usa la aflicción, el sufrimiento. En el sufrimiento, hermanos. Oh, no, ahí estudian mucho la Biblia. Hablaba con unas personas esta semana que se van de la congregación en Paraguay porque se enseña mucha Biblia. Es como que esto parece mucha teología y queremos algo práctico. Queremos aplicar algo práctico a la vida. Y esto parece más un seminario que una iglesia. Esos fueron los argumentos que me daba esta gente. Y era una decisión tomada, por lo cual yo solamente los escuché, los animé, oré por ello y nada más. Ahora, nuestra teología, hermanos, esos seminarios, o sea, nuestra teología deja de ser teórica cuando el sufrimiento aparece en tu vida, en nuestra vida, en la congregación. Necesitamos teología, necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a sobrellevar el sufrimiento. Pero visto desde otra perspectiva, y este es un llamado para toda la iglesia, es en el sufrimiento donde se ve tu teología. Es como vos reaccionás, ahí se ve. ¿Cuáles son las verdades en las que vos crees? Ahí ya tu teología dejó de ser teórica, ahora es bien práctica. Por eso yo le decía antes, Pablo aborda teología profunda y ahora viene la parte práctica y él empieza a hablar nada más y nada menos que del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Vos creés en la soberanía de Dios?
¿Vos creés en la soberanía de Dios? Sí, nos llenamos la boca. Dios es soberano, Él salva a quien quiere. Hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la bondad de Dios, de su sabiduría, de su amor. Pero en el sufrimiento, eso pasa del papel de la teoría a la experiencia, a la práctica, a la vida. ¿Se entiende por qué yo le decía antes de que la justificación nos habla de un cambio radical de vida? No solamente de nuestra seguridad eterna ya, sino acá. Claro, porque la soberanía de Dios, su bondad, su misericordia, su sabiduría, su amor, pasa del papel a la experiencia cuando yo tengo que sufrir, cuando yo tengo que pasar por tribulaciones. ¿Querés un ejemplo? Job. Él no entendía su dolor al principio, pero él podía decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando vos ves los últimos capítulos, él hablando, él trayendo sus conclusiones, y Dios le dice, ahora déjame a mí, ahora voy a hablar yo. Y como él termina, wow, destruido. Me arrepiento en polvo y ceniza. Era una basura, un poco malo que está diciendo. Yo creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Yo tenía la teoría, pero todo eso pasó a otro plano, a otro nivel más profundo con el sufrimiento. Ahora mis ojos te ven, me arrepiento. Principio número 5, el sufrimiento destruye la falsa esperanza y fortalece la verdadera esperanza. El sufrimiento tiene un efecto devastador, hermano, y misericordioso a la vez. ¿Es lindo sufrir? No, a nadie le gusta, no somos masoquistas, pero tiene un efecto misericordioso. ¿Por qué? Porque derriba cualquier ídolo en tu vida, cualquier ídolo. Pero si nosotros no somos católicos, no tenemos imagen, quizá dice uno. No importa, no estoy hablando de imagen. Los cristianos reformados tienen ídolos. Tal vez la salud, tal vez tu salud, tal vez es tu estabilidad económica, tal vez es tu dinero, es tu poder adquisitivo, quizás es tu trabajo, quizás es tu familia, quizás tus expectativas, tenés ciertas expectativas terrenales. Todo eso puede desaparecer. Y cuando todo eso cae, el alma es empujada, hermano, y ese es el término correcto, es empujada al único lugar donde hay esperanza verdadera. ¿Y dónde es eso? Dios mismo. Entonces te das cuenta, nosotros necesitamos pasar por el sufrimiento y las tribulaciones, porque si no, ya nos aferramos a cosas que perecen, a cosas que no permanecen. Y el único lugar donde tenemos que ir es donde hay esperanza verdadera y segura, Dios y su palabra, su evangelio. La esperanza cristiana, dice un autor, es como un músculo, se fortalece bajo la presión, bajo la resistencia. La esperanza no es vergüenza, dice Pablo, nunca decepciona, no defrauda. Nuestra esperanza no va a terminar en una vergüenza eterna, nuestra esperanza nunca va a ser un motivo de decepción. ¿Por qué? Porque es una esperanza que está enraizada, está agarrada, podríamos decir, en el amor de Dios, y el amor de Dios es inmutable y es eterno. ¿Cuál es la garantía final de nuestra esperanza? Estamos hablando de la tribulación como el fruto de la justificación. Ahora, Pablo dice, la garantía es el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. Fíjense al final del verso 5. ¿Por qué es segura nuestra esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que dice, así cierra la cita. Fíjense, hermanos, todos los que han sido justificados por la fe tienen el Espíritu Santo morando en ellos de manera permanente. ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Es mostrarnos, es regenerarnos, claro que sí. El Espíritu Santo nos regenera, de hecho opera antes, convenciéndonos de pecado, nos convence de pecado. Pero uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es asegurarnos que Dios nos ama. Es asegurarnos que Dios nos ama. No solamente regenerarnos, sino asegurarnos el amor de Dios el Padre. Y podríamos, yo no tengo palabras para explicar, siempre cualquier maestro de la Escritura, cualquier teólogo, cualquier erudito, se encuentra vacío al momento de hablar del amor de Dios. Porque eso podemos decir mucho, pero hay que vivirlo. Hay que experimentarlo. Que Dios me haya amado a mí, que te haya amado a vos, a un pecador como nosotros. Tribulación, dolor, angustia, ¿cómo? Y que vos me vengas a hablar del amor de Dios.
Pero es justamente eso, es en medio del dolor, es en medio de la angustia, donde el verdadero creyente dice, Dios me ama, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él me ama. Y es el Espíritu Santo trayendo esa convicción. Todo el mundo dice, pero este está loco, pero el creyente está arraigado en el amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Pablo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado, es como, imagínate un tsunami que viene y que arrasa con todo. Estamos disfrutando en la playa y arrasa con ciudad entera. Bueno, así es el amor de Dios. Es como un tsunami, es una tormenta, es una lluvia. Es algo que te llena de certeza en medio de la desesperación. Lo que a otro lo volvería loco, a vos te llena de certeza. Es la percepción del amor de Dios en tu corazón, que solamente es producto de la obra del Espíritu Santo en vos. Ni siquiera es algo que yo te lo puedo forzar, meter por la fuerza. Pablo, en el mismo capítulo, en la porción de texto, y ya me adelanto a lo que vamos a ver el próximo domingo, Pablo nos va a decir dónde nosotros podemos ver. ¿Querés una explicación más gloriosa del amor de Dios? Yo puedo volverme loco acá usando palabras para hacértelo entender, pero hay una manifestación, y vos me vas a decir si es gloriosa o no, y que no es en las circunstancias lindas de la vida, cuando estamos de vacaciones, cuando todo nos va bien. No, la porción de texto que viene, vamos a leerla, ahí, fíjate, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está la más grande demostración del amor de Dios, hermanos. Amén.